Salve usted Hoy es la primera vez es la primera vez que viene. Sí, fui invitada por el Lengua Amiga, porque yo estudio en el Lengua Amiga. Ah, bueno, buenísimo. Estaría bueno que, ya que van a filmar esto, y la idea de filmarlo es porque es interesante que se arme algún tipo de discusión sobre lo que venimos haciendo, y seguramente la gente que ve esto va a escribir también, que se presenten mínimamente, que digan su nombre y en todo caso de qué idioma traducen, si es que traducen, una cosa por el estilo. Vos no pongas esa cara porque vos ya diste una charla, así que no es tan grave. A vos ya te conoce. Es más, si llega a hablar ella, por favor, den vuelta a la cámara y enfóquenla bien. Yo te iba a decir que está muy lejos del micrófono. Ah, sí, en serio. Vení, Silita. Por una cuestión técnica. Yo vine para pasar bien. La vas a pasar bien. La vas a pasar bien. Cuando ustedes... ¿Ya? Listo. Bueno, muy brevemente, la idea de esta reunión es, sin invitados, o sea, con todos nosotros como invitados, es hacer una especie de mínimo balance y ver cómo seguimos. Digo cómo seguimos, no porque no se pudiera seguir de la misma forma, sino porque por ahí es más rico encontrar, discutiendo entre todos, otras alternativas y sumar ideas, si se quiere, a lo que venimos haciendo y demás. Fue el tercer año, si no me equivoco, de trabajo. Tuvimos una cantidad grande de invitados, muy diversa, muy prestigiosos en algunos casos, muy claros en otros, y también con la posibilidad de discutir muchas cosas. Y por otro lado, dentro del blog hemos también pasado una cantidad de información vinculada a distintos temas, no solamente temas relacionados con la traducción, sino también a lo largo de todo este año, sobre todo a temas de políticas de la lengua. Básicamente porque, bueno, todo el mundo sabe, por lo menos todo el mundo que ha frecuentado el club o que ha leído el blog, que sucedieron muchas cosas en los últimos años en relación con la lengua castellana, el sentido de propiedad respecto de la lengua castellana, que está también vinculado a los intereses mismos que España tiene ya económicos sobre la lengua, desde el punto de vista editorial o desde el punto de vista también de el funcionamiento de sus institutos y demás. Una cosa que tenemos que decir, y me parece realmente enormemente meritoria, es que con Ricardo o Ramón hemos tenido una libertad absoluta para hacer y decir lo que quisiéramos. Estamos muy agradecidos que nos hayan recibido aquí y estamos muy agradecidos también de estar asociados con ellos en más de un proyecto, como ha sucedido a lo largo del tiempo, lo cual no significa que aquellas cosas que no nos gustan no las vayamos a decir. Y los temas vinculados a políticas de la lengua han resultado comunes con otros lugares de América Latina y también con algunos pocos, hay que decirlo, españoles que están del mismo lado, que ven las cosas un poco como nosotros. Me refiero fundamentalmente a esta especie de subrepticia privatización de la Real Academia y sus productos a través de la publicación en editoriales comerciales, a los avances de la Fundeu sobre el periodismo, vinculándose con las distintas academias de la lengua de los distintos países latinoamericanos para recomendar cómo se debe escribir y según qué normas, que son básicamente las normas peninsulares, y también temas que hacen, como estábamos hablando previamente, al rubro editorial, que implican desde compra de derechos, desde pago de traducciones, desde un montón de cuestiones y demás. O sea, nos hemos ocupado de todo este tipo de discusión. Hemos encontrado, si se quiere, gente con aspiraciones bastante similares, sobre todo en México. Hace poco anuncié en el blog que en México se acaba de formar el Círculo de Traductores, que tienen un poco la misma idea que nosotros y que trabajan o que empiezan a trabajar en la misma dirección que nosotros. Esto es una idea de Lucrecia Orenzans, que es una traductora mexicana, y que, aparte de ser traductora mexicana, también
está ahora trabajando a cargo de una editorial que se ocupa de publicar libros vinculados a distintos aspectos de la traducción. Por lo que pude ver, hablando con traductores de distintos países, de la lengua castellana generalmente, la idea funciona bien. Cuando digo funciona bien, quiero decir, son muchos los seguidores que tiene el blog y estas reuniones que se graban las ve mucha gente. Para que ustedes tengan una idea, el blog en este momento está en unas 11.000 visitas mensuales. El primer país que visita el blog es México, con más de 2.500 entradas. El segundo país es Argentina, el tercer país es España, el cuarto Colombia y el quinto Estados Unidos. Siempre peleándole a Chile la cuestión. En este momento el blog está siendo visto en 64 países, en algunos con muy pocas entradas, o sea, entran 2 o 3 personas al mes, en otros con entradas realmente mucho más importantes. A través del el mail del club nos están llegando también, digo, la miro Julia porque Julia se ocupa bastante de toda esa parte, y están llegando también muchos mensajes de, por ejemplo, universidades que nos consultan sobre temas puntuales, cómo localizar a tal o cual traductor, cómo ubicar tal o cual obra, quién tiene los derechos de tal libro, dónde se puede aprender esto, dónde se puede aprender lo otro, etcétera, etcétera. Quiero decir, ha crecido enormemente la actividad, pero lo que no hemos crecido somos los responsables de esta actividad, porque finalmente la gente que más suele venir es básicamente la misma. Los foros en los cuales aparecemos representados y las invitaciones que recibimos las cubre casi la misma gente. O sea, la idea sería en todo caso que esta reunión sirviera como para ir ampliando un poco la cosa y haciéndole lugar a otras personas que también deberían, en el caso de que les interese la existencia del club, tomar distintas responsabilidades vinculadas con todas estas iniciativas que plantean muchos frentes distintos. Entonces, la idea que yo tenía era que en todo caso hiciéramos conjuntamente, sobre todo ustedes que vinieron a las reuniones, algún tipo de evaluación respecto de qué les pareció bien, qué les pareció menos bien, qué les parecería perfectible, qué tipo de reunión, aparte de las que ya tenemos, les gustaría tener. Hemos hecho básicamente un sistema de tener un invitado que presenta en 15-20 minutos un problema y después vienen las preguntas. Por ahí sería interesante dar una mesa con 2 invitados y que no necesariamente estuvieran de acuerdo, o digamos, la idea es que pongamos sobre la mesa todo este tipo de cuestiones. Así que, como van a hablar todos, ¿quién empieza? No, a mí me pareció bien, por ejemplo, esto de que cuando se hacen Perdón, las reuniones... ¿vos quién sos? Yo sabía. Silvina Boch. Ajá. Soy traductora del inglés. Del inglés. Y en el último tiempo vengo traduciendo básicamente novelas norteamericanas. Ajá. Más bien, podríamos decir, ficción juvenil sería el rubro. Y con bastante apuro siempre porque, bueno, por ejemplo, salen allá en octubre y yo tengo que meterle para que puedan llegar a salir en la feria del libro acá, por ejemplo. De golpe hay trilogías, entonces es una, después viene la otra y tienes que apurarte. Y bueno, nada, me parece que las reuniones que hacíamos, me parece bien lo que hace, digamos, la persona que viene a hablar, porque a veces prepara, como vos decís, algo fijo y sale magnífico, otras veces prefiere que vos preguntes, otras veces no, como que queda librado un poco a lo que le gusta a la persona que viene. Hay gente que le encanta preparar cosas y leer, y cierto, tiene cosas fantásticas. Después sí, que haya 1 o 2 y charlen, y eso también me parece que podría ser interesante. Yo en general disfruto mucho, obviamente, qué sé yo, si es ruso tengo menos que ver, pero ojo, la vez pasada no pude venir, pero lo vi por internet, lo de Selva Encina. Claro, mexicana, sí. Sí. Y me
encantó, me pareció súper sensible, me sentí muy identificada, me interesó mucho lo que dijo por más que yo. Así que no sé, a mí me resulta muy rico la reunión, la cosa constante, la consulta, que antes yo estaba como más haciendo todo en soledad y sin saber muy bien, desde pedir dinero hasta, digamos, cosas que uno puede exigir y demás. Bueno, ahora uno se siente como más apuntalado. Había una cosa ahí que la pregunto también. La idea con los invitados es mantener una especie de equilibrio en donde de pronto haya traductores propiamente dichos, gente que está cerca del mundo del libro, escritores, gente que se acerca a la traducción desde lugares no tradicionales, gente que plantee problemas que no son necesariamente de naturaleza técnica, sino también administrativa, como pasó, por ejemplo, la vez en la que estuvo Juana Vignosi, o cuando hicimos los encuentros grandes donde se habló del tema de los derechos y todo lo demás. ¿Te parece que el equilibrio más o menos se mantiene? ¿Te gustaría que hubiera alguna otra cosa más? No, me parece bien y bien la manera como de ir bombardeando al tema desde todos lados, ¿no es cierto? Eso me parece interesante. Y hay muchas cosas que me han quedado quizás de gente que no era exactamente, me han quedado cosas, como te decía, de traductores, y de golpe hay otras cosas que recuerdo como ese momento de la charla de Alan Pauls cuando dijo que la traductora, la italiana, le preguntaba por si árbol era árbol, y para mí también eso fue como que disparó un montón de cosas que tiene razón, yo estoy tipo dudando de todo, básicamente. Pero bueno, o sea que puede venir de distintos lados, algo que no se dedique directamente, pero que obviamente le ha interesado, le interesa la tarea. Bienvenido sea, sí, me parece muy rico. ¿En tu caso, Marion? Yo soy Marion Kaufmann y traduzco del y al alemán. Quería agregar algo de lo que se habló antes. Hace unos años había una reunión con editores alemanes en el Instituto Goethe, ¿te acuerdas? Yo me acerqué a uno y le pregunté, ¿cómo puedo hacer yo, una alemana que vive en Buenos Aires, trabajar para una editorial alemana? Dice, olvídese, es imposible, porque en Alemania los editores tienen sus traductores y tienen como una especie de compromiso de tenerlos ocupados. Así que siempre eligen los mismos. Y si alguna vez un traductor no puede hacer un trabajo, él mismo propone a otra persona. Así que me dijo que me olvide, pero eso fue antes de esas subvenciones que mencionaste. A lo mejor ahora es más fácil. Bueno, es que supongo que ahora una de las ventajas que puedes llegar a ver es que vos lleves un proyecto a alguna editorial alemana que esa editorial no haya considerado. Y en cierto sentido, estando vos acá, tenés la ventaja sobre los traductores alemanes de estar informada de un montón de cosas que seguramente allá son menos conocidas. Esos huecos también existen. Sí, porque que sabe un alemán que es un submarino, ¿no? Cosas así. Sí. Con lo cual creo que hay una puerta ahí abierta. No sé, yo lo probé ya y es muy difícil. Inclusive estuve varias veces en la feria del libro y no había casa. Pero ahora a lo mejor es más fácil. Después tenía una idea para el año que viene, hacer de vez en cuando una especie de taller de trabajar, que todos los que quieran traduzcan el mismo texto del inglés al castellano, por ejemplo. Y ese trabajo en conjunto es muy interesante. Lo hice una vez en Alemania y fue fascinante, porque salen cosas muy lindas ahí. Bueno, el problema que se plantea ahí es que, digamos, de ahí quedan excluidos todos aquellos traductores que en definitiva no se manejan con la lengua desde la cual se traduce, sino, digamos, es un trabajo que queda más, digamos, si sos traductor del francés, por ejemplo, o traductor del italiano, y no sabes inglés, te quedas afuera de la cuestión esta. Claro, siempre se va a reducir el grupo, porque está el límite del idioma, ¿no?
pero como hay mucha gente que traduce del inglés, a lo mejor se podría hacer algo. Bueno, una cosa que se podría plantear, quizás no, esa es que podríamos dedicar alguna de las reuniones a determinado tipo de problemas que se pensaran colectivamente. O traer problemas. Sí. Eso se parece a lo que yo te comentaba. Que Perdón, me parecía. ¿quién está hablando? ¿Quién es Garland? Yo traduzco del inglés también y ahora empecé a trabajar más, pero a traducir a Sharon Olds, que es una poeta americana. Y yo le comentaba a Jorge el interés de poder hablar de los problemas que surgen, pero lo que a mí me parecía era que obviamente es un acto de generosidad de todos los que van al taller, querer realmente plantear sus problemas y escuchar y compartir, ¿no? A mí me encantaría y a mí me gusta que me pregunten y me gusta ayudar y me gusta al revés, o sea, yo creo también que el amor por la traducción y por la lengua hace que eso sería factible, que fuera factible juntarse a plantear problemas y que cada uno venga con una versión o con una pregunta, o cuáles son las cosas que aparecen, las que siempre complican, ¿no? Porque hay unas que complican siempre. Que ya las tenés. ¿Cómo las vas resolviendo y qué actos de creatividad tuviste frente a determinados problemas? Y eso me parece que sería muy rico poder hacerlo. Bueno, aprovecho lo que estás diciendo para poner una especie de pequeño chivo. Contá lo que hiciste, Víctor. Contá quién sos y qué es lo que hiciste. Primero, ¿quién soy? Sí. Yo soy Víctor Goldstein, soy traductor de francés. un poco más fuerte. Víctor Goldstein, y soy traductor de francés. El francés. De francés. Acaba de publicarse un diccionario en el cual yo vengo trabajando desde hace no menos de 30 años. Que es un diccionario de locuciones y frases idiomáticas francesas con sus equivalencias en español. Bueno, eso es lo que... Bueno, justamente, digamos, que funcionáramos de vez en cuando como diccionario de los otros. Eso, y se podría ir armando, porque no en 30 años por ahí no, podemos tener, pero en serio ir sacando eso como también en el blog, como bueno, los claro, resultados de esos talleres, cuáles son, cómo se resolvieron, es como un foro diferido. No, me parece bien, perdón. No, yo te interrumpí. No, decir. No, a mí me parece razonable lo que dice ella, aunque digamos que, o sea, no sería una exclusión, como vos decís, la gente que no maneje el inglés y el alemán en comunicación. Pero siempre se puede hacer diferentes talleres, uno para italiano, uno para alemán, uno para francés, uno para inglés. Me parece viable. ¿Qué opinarían ustedes si sobre la base de esa idea lo que yo propusiera es que de manera alternativa alguno de los presentes se hiciera cargo del manejo de esos talleres cuando esos talleres funcionen? Quiero decir, de manera rotativa hay alguien que coordina, que se encarga de todo eso. Independientemente del horario del club. Exactamente. Y que aparte de esa cuestión, lo que hace también es, en el momento en que el problema se plantea dentro del club, bueno, es el fruto, lo que vamos a recibir es el fruto del trabajo que se vino haciendo, que se expone para otras personas que no estuvieron presentes en el taller. Claro. Porque disculpame que vuelva a insistir en esto. Yo creo que este tipo de talleres haría que una generación joven y que recién está haciendo sus pininos en la traducción se acercara más que porque digamos que puede haber como una cosa así que ronda por ahí, como que este club es para gente de mucho peso, o que está ocupada, o que se ocupa de esto toda la vida y que por lo tanto yo, ¿por qué voy? Lo de mucho peso no lo estás diciendo. No te juro. Pero haría ese tipo de, y haría traer gente que se interesaría por ahí, empezaría por ese.
por ese tema, algo interesante, un taller de traducción. Sí, voy a ir y después se sigue ampliando. Bueno, el asunto es el siguiente. Lo que no podríamos plantear es que las actividades que realizamos dentro del Centro Cultural de España se dirigieran exclusivamente a eso, porque el Centro Cultural de España no funciona de esa manera, digamos. Lo que nosotros hacemos acá es el fruto de nuestra labor. Lo que se puede plantear en todo caso es que sí eso funcione como parte de las actividades del club, fuera de este tipo de reuniones, y que una vez por mes o una vez cada 2 meses se plantean los resultados acá, hagamos una reunión plenaria donde los que no participaron de ese taller en ese momento sí participen y lo hagan. Y después hay otra cuestión más que es muy complicada de manejar. Alguien puede tener muchas ganas de estar en un taller de esa naturaleza y no tener los horarios disponibles. Con lo cual combinar eso es complicado. Yo les cuento una pequeña experiencia que yo vi y aplicada a una cosa en particular, que eso era absolutamente ideal. En la abadía de Royaumont funcionaba en una abadía cisterciense del siglo XIII, que la compró un millonario a principios del siglo XX, un tipo que hizo plata con los neumáticos, pero que tenía 2 aficiones, la música antigua y la traducción de poesía. Entonces consagró esa abadía exclusivamente a esas 2 cuestiones. Y a lo largo de todo el siglo XX hubo una serie de actividades que desde la década del 80 en adelante fueron realmente muy importantes. Lo que hacía esta gente, por ejemplo, era reunirse traductores y poetas, y en algunos casos traductores poetas, en grupos de 6, 7, 8 personas, y durante varios meses trabajar una traducción de un poeta. Al cabo de tantos meses de trabajo, en los cuales participaban gente que hablaba la lengua del poeta, gente que no la hablaba pero que tenía un alto nivel en poesía, y gente que se manejaba en los dos, en los dos sectores, llegaban a unas versiones semidefinitivas. Cuando llegaban a esas versiones semidefinitivas, lo que hacían era invitar durante una semana al poeta para trabajar en esta abadía con él, todo el grupo sometiéndole las versiones y llegando a acuerdos definitivos sobre versiones relativamente definitivas, canónicas. Y lo hicieron prácticamente con todas las lenguas. Y publicaron cerca de 60, 70 libros de esta forma y demás. Por supuesto que son condiciones mega ideales, que están muy lejos de nuestras posibilidades. ¿Vos decís que la podés conseguir? ¿En dónde lo hacemos? ¿En qué abadía? ¿Qué abadía esa? Bueno, la cuestión Ya que está armada, sí. Pero ¿para qué vamos a hacer? La cuestión es que habría que buscar de qué manera esto se puede hacer. ¿Qué significa esto también? Que no está mal pensar que para cosas particulares vale la pena asociarse también con otras personas y también con otros lugares. Comento esto por una cuestión que surgió en estos días y de paso anticipo algo. El año que viene se cumplen los 30 años de la muerte de Georges Perec. Entonces, con una persona que no es traductora, pero que es profesora de literatura francesa en la UCA y en El Salvador, habíamos pensado en organizar algo, pero yo me enteré de que la Embajada de Francia también estaba pensando en organizar algo. Entonces tuve una reunión con el consejero cultural de la Embajada para ver si el año que viene se podía hacer una actividad Perec. Dentro de esa actividad Perec habría muchas líneas distintas. Hay una gente que viene por otro lado que estaría desarrollando una actividad académica, habría una serie de actividades de naturaleza performática que tienen que ver tanto con el cine como con el teatro, como con la danza y la música, vinculadas a Perec, y habría una serie de actividades que tendrían que ver con Perec, literato propiamente dicho, y con lo que se hizo de traducción de Perec. Entonces hoy estaba hablando justamente con la gente del Centro Cultural de España, y yo dije, bueno, yo voy a organizar esta cosa con los franceses, ¿no quieren asociarse ustedes? Y que cuando venga el traductor norteamericano de Perec o el traductor español de Perec o los traductores chilenos o mexicanos de Perec, podamos juntar todo eso y hacerlo en el club de traductores. Y bueno, en principio había interés. Doy este ejemplo puntual de lo de Perec porque podemos pensarlo en función de muchas otras cosas y de muchas otras instituciones.
aparte del Centro Cultural de España, las otras instituciones que funcionan muy bien acá son el Instituto Goethe y también la Alianza Francesa. Básicamente son las tres más abiertas y las tres más fáciles de asociar, pero se podría pensar también en otras instancias que quizás alguno de ustedes conozca. Bueno, soy Adelaida ahora, Jorge. Te quería prevenir una cosa, con respecto de la Embajada de Francia, que es un tema que conozco bastante bien. El año pasado se organizaron las jornadas, el coloquio de Benjamín. La persona que organizó el coloquio es una amiga mía de décadas. La Embajada de Francia le hizo la vida imposible como la parrala. Te apoyo, no te apoyo, te apoyo, no te apoyo. No, pero acá la cosa es distinta porque... Se hizo la alianza al final. Sí, digamos, la cosa es distinta y aparte involucrados otro tipo de intereses y aparte son varias las instituciones que estarían presentes, entre ellas el club también. Venía la hija de Camus, era una cosa de altísimo nivel, no era una cosa de improvisados. Vino Agnès Piquet, que es la presidenta de la Sociedad Internacional de Tetu Camusien, o sea, una cosa de muchísimo nivel. Se hizo la alianza francesa y al final la embajada se lavó las manos. Y con el tema de los recortes presupuestarios también siempre están abriendo el paraguas antes de que llueva. Bueno, lo que pasa es que los recortes presupuestarios, sobre todo a partir de ahora, para todo lo que venga de Europa, están a la orden del día. Sí. Con lo cual hay que pensar siempre soluciones en las cuales vayamos a ser gasoleros, pero nosotros toda la vida hemos sido gasoleros, estamos acostumbrados. Así que, bueno, esto lo digo también por el tema vinculado a la cuestión de los talleres. Si aparte del espacio que nosotros usamos acá, surge la idea de un espacio donde podamos reunirnos para el tema específico que tiene que ver con la cuestión traducción, bienvenido sea. O sea, la idea es justamente abrir el juego y no solamente abrir el juego, sino también asociarnos para proyectos en particular con gente en particular. Con esto hay un detalle que me parece importante resaltar. Nosotros no somos una asociación y todo indica con mayor claridad que nunca que no lo vamos a hacer jamás. Somos un club, lo cual nos da una cantidad de flexibilidades y una cantidad de ventajas sobre la estructura rígida que plantea una asociación en la cual hay que aportar dinero, en la cual hay que ir corriendo a la gente para que saque el carnet de pileta, etcétera, etcétera, que nosotros no tenemos. Entonces, estamos totalmente libres de establecer las alianzas que sean necesarias con quien sea necesario, de acuerdo a la coyuntura que se vaya a plantear. De hecho, ya lo hicimos cuando nos juntamos con la Embajada de México, nos juntamos con los chilenos, etcétera, etcétera. O sea, no estamos casados con nadie, ni tenemos un compromiso con nadie, ni tenemos ningún estatuto que cumplir, ni nada por el estilo, solo sentido común. O sea, creo que eso nos permite mayor libertad y al mismo tiempo poder ejercitar un poco más la imaginación, ¿no? Entonces, ese tema queda planteado, me parece que es una muy buena idea, habría que ver cómo vehiculizarlo, o sea, ¿qué podemos encontrar justamente que nos permita transformarlo en una realidad, digamos, el tema de hacer eso. ¿Qué otras cosas les parece que habría que sumar? Yo tengo que hacer público, mi nombre es Antonio Teja y yo soy un infiltrado aquí porque no soy traductor y mucho menos literario. He sido intérprete, digamos, gracias al descargo de mi persona y tengo como una admiración profunda por la tarea de los traductores y el apasionamiento que ponen en ella, me despierta una enorme admiración. Y desde eso que vengo aquí a recibir, digamos, en estas charlas, es notable, se mencionó recién 30 años de dedicación a la compaginación de un diccionario, esa vehemencia, ese apasionamiento generalizado que en todas las charlas se ha percibido, es algo que a uno lo apuntala en su pequeñez cotidiana, digamos. Me parece admirable y lo que describe Jorge del club en sí, que no tiene estructura, sino que justamente esa enfática vocación de los participantes, lo que aglutina el interés, me parece admirable. Bueno, y yo vengo acá de colado, como se podría decir, a usurpar un poquito de este lindo ambiente. Pero, digamos, técnicamente no
no tengo capacidad, yo tengo solo estudios secundarios, no tengo formación, no soy un aficionado a la literatura, debo confesar, pero bueno, la tarea de pensar la tarea justamente es lo que a mí me apasiona, ¿no? Digamos, podríamos decir, también la ubicación del traductor entre el potencial lector y el actor de la obra, el autor de la obra, exige como una actitud de, digamos, de no narcisismo, por decirlo de alguna manera típica, que también impone una actitud muy loable, digamos, de anteponer al autor, a la obra y al potencial lector al deseo personal a lo mejor, o a meter la mano y decir, no, yo esto lo escribiría así, ¿no? Bueno, ¿y en qué medida el tipo de problemas que aparecieron en las distintas charlas te resulta satisfactorio o te colma en relación a esa idea de entender más la parte teórica de la traducción? La pregunta es bien intencionada, porque el otro día tuve una pequeña discusión con una muy buena traductora, Griselda Márcico, diciéndome que yo había puesto en la conversación el tema, había metido el dedo en la llaga sobre un tema que no es un problema, y es justamente la gente que está interesada en la teoría de la traducción, que es algo que nosotros hemos hecho muy poco en el club también. O sea, no nos hemos ocupado de la teoría de la traducción porque, bueno, hay lugares donde personalmente yo creo que lo hacen ya realmente muy bien, el SPET, a donde corresponde Griselda, y donde este grupo fundado por Patricia Wilson, y donde está también Uwe Shore, Martina, etcétera, etcétera, trabajan sobre una base mucho más teórica que la que nosotros planteamos. Nosotros planteamos más una cosa del llano que tiene que ver con el día a día, pero quizás el tema de que hubiera más teoría de la traducción es una preocupación, no sé, lo pregunto. A mí me llamó la atención lo categóricos que fueron Juana Viñosi y Selma Ancira con respecto a eso, ¿no? Es decir, de que no tenían formación técnica formal, pero que su, digamos, enganche con el asunto y la práctica de ello los había hecho perdurar tantos años con la traducción. Yo que soy una persona que tampoco tiene estudio, bueno, me colgué de ahí, como decir, se puede, ¿no? Es decir, la formación técnica yo creo que hace, o el despliegue teórico que se puede hacer, no creo que pueda tener tanta incidencia en el trabajo en sí de traducción, sino que es como una formación indirecta, que después el terreno de la práctica en sí me parece que es más, como que es más efectivo en la formación que la estructura teórica que se pueda tener, porque creo que son más las sorpresas que lo anticipable en la traducción, ¿no? Esa es una impresión personal mía, ¿no? Digamos, desde el llano total. Yo apoyo lo que dice. No me parece que sea como una condición sine qua non tener un bagaje teórico así desmedido como para enfrentar los problemas que plantea cotidianamente una traducción. Digamos que sería bueno tener como un fondo de lecturas, pero no, me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? La teoría de la traducción no puede ser un excelente teórico de la traducción, un pésimo traductor. Yo creo que si te transformas un poco en un general de escritorio, con mucha teoría, porque evidentemente es la praxis de la traducción. Bueno, Fraser, la
Rama Dorada jamás en su vida salió de su escritorio. Y sin embargo escribió la Rama Dorada, pero bueno, eso es una cosa muy... O María Moliné era de casa. No era una teórica de la Bibliotecaria, creo que era de profesión. Sí, admirable, una persona admirable. Ojo, yo digo eso personalmente, a mí me fascina la teoría de la traducción, las cosas. Yo soy intérprete, pero yo hice el intérprete. Perdóname, presentate porque como lo están grabando para... Perdón, yo soy Adelaide Navarrete, yo soy intérprete. El señor es intérprete, a mí intérprete de francés. Sí, de italiano y de francés. Nosotros hemos tenido teoría de la traducción, porque yo tuve la suerte de tener profesores maravillosos que han hecho interpretariados fantásticos, uno en Europa, el otro acá, y hay que tener conocimientos teóricos, no hay un bagaje teórico. Pero después, bueno, uno se tropieza, además en la interpretación, que es du tac au tac, como dicen los franceses, tenés que tener velocidad y vocabulario, y eso es una cosa que yo este año no hice interpretación, no hice ejercitación para intérpretes porque carecí de tiempo, además es muy caro, pero no era lo caro sino la falta de tiempo. Perdés velocidad y perdés vocabulario, y además constantemente la lengua es una cosa, o sea, en la traducción escrita uno está rodeado de diccionarios, como nos pasa a todos cuando hacemos traducción. Cuando estás haciendo interpretación, nada, es terrible. En el caso de una interpretación consecutiva o con una persona que hace las cosas con seriedad, se le da al intérprete un texto previo para que el intérprete sepa cuando es una cosa muy técnica, etcétera, para que conozca. Y si no, hay que salir al toro. El intérprete también tiene la otra parte, que se le perdonan mucho más cosas porque a lo mejor la espontaneidad de la cuestión. A nosotros no se nos perdona nada. Se le perdona hasta por ahí nomás. Se le perdona hasta por ahí nomás. Bueno, una equivocación es una equivocación. Hay personas que han sido realmente intérpretes excelentes, como fue Emilio Estebanovich, que fue una persona excelente, de una exigencia enfermiza. Bueno, y yo en una oportunidad lo escuché diciendo dos cosas que yo quería que me tronara la tierra, pero pobre, hay que decir la verdad. Había ido a suplir a una persona que al último momento dijo que no iba, y bueno, tuvo que salir a lo que saliera, y era Paul Verdevoix, además. Pero bueno, yo creo que ese es un ejemplo de escuela de intérpretes, usted estuvo con él. Los intérpretes de Estebanovich, es raro encontrar un intérprete de Estebanovich que no sea impecable, porque directamente lo sacaba. Bueno, yo fui intérprete muy en mis principios y solamente interpreté 2 o 3 veces solamente porque no era el camino. Pero respecto de lo que vos decías, recuerdo que yo interpreté a un psicoanalista francés muy conocido que había sido invitado por la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y mi interpretación había sido decente, pero sin embargo la gente que estaba en la primera fila me retocaba continuamente. Sí. Era una interpretación consecutiva. Sí. Es terrible. La consecutiva yo creo que es peor que la segunda. Perdón. Vuelvo a las cuestiones que planteó Jorge del club. ¿Vos quién sos? Yo soy Julia Benseñor, hay muchas que me conocen. A ver, con respecto a las cuestiones del club que planteaste, a mí me parece que la estructura o esta falta de estructura del club me parece un hallazgo, ¿no? Muy feliz, por un lado, porque justamente te da la posibilidad de mucha flexibilidad y de marchas y contramarchas sin que uno esté transgrediendo nada. Ahora, también eso produce la falta de estructura, hace que no haya mucha base de sostén. Lo digo porque, haciendo mi propia mea culpa, porque digamos, el club se viene sosteniendo desde hace 3 largos y fructíferos años por una labor absolutamente infatigable de Jorge, que es el que programa las actividades
actividades, el que se pone en contacto, el que está así, siempre moderando las mesas, en un 99,9% de los casos. Bueno, yo creo que esto de abrir el juego también implica más, digamos, debería, ¿no? Tener un efecto rebote y hacer que más gente nos comprometamos en participar y aliviar un poco la tarea, porque hay tarea, digamos, como en el frente, ¿no? Tareas visibles y también hay tareas invisibles. Todo el trabajo de armar cada cosa que después se muestra. Y entonces vas a tener que resolverlo de alguna manera porque en algún momento nos va a plantar y va a decir hasta aquí llegó mi amor. No, ahí hay una cuestión que me parece que tiene que ver con, que es algo que yo en varias oportunidades propuse, y bueno, creo que vos y Silvia fueron las únicas dos personas que estuvieron en retraso mío cuando yo tuve que viajar o cuando no estuve. Que estaría bueno justamente ampliar un poco las cuestiones, porque por otro lado también hay un registro de invitados relativos. Yo conozco una cantidad de gente, hay otras personas que seguramente conocerán otras. Exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del blog. Hay secciones del blog que yo quisiera mantener, pero que son muy difíciles de sostener. Doy un ejemplo muy simple. Había una sección que hace casi 6 meses que yo no toco, que se llama Recuerdo de un traductor, en donde con toda intención lo que hago es poner el nombre de un traductor, plantear una semblanza biográfica mínima y señalar todo lo que tradujo o todo lo que se pudo haber traducido. Tiene un doble sentido esto. Por un lado, el sentido de homenajear a la persona en cuestión, pero por otro también plantar una banderilla indicando, bueno, venimos trabajando hace realmente mucho tiempo. Se han hecho cosas muy importantes en este país y la desmemoria que se plantea para la invisibilidad que tienen los traductores en más de una oportunidad hace que uno no sepa que, por ejemplo, alguien como Floreal Macía tradujo más de 800 títulos. En una época yo me puse en contacto con la hija de Floreal Macía, que me mandó una larga estructura. Yo subí cerca de 150 títulos traducidos por él en épocas muy tempranas, antes de que ni siquiera en España soñaran que existían esos autores. Doy otro ejemplo muy sintomático a mi gusto, Lisandro Galtier. Lisandro Galtier fue uno de los mejores traductores argentinos de la lengua francesa, introdujo en la década del 20 la obra de Oscar Vladisław de Lubitsch-Milosz, escribió la única antología que hay del poema traducido y recopiló la única antología que hay, 3 volúmenes gruesísimos, publicados a principios de la década del 60 por Ediciones Culturales Argentinas. Y justamente alguien de la Universidad de Alicante me mandó un mail la semana pasada preguntándome si nosotros teníamos idea de quién podía ser este señor Galtier, que les aparecía en un registro que ellos estaban armando y que no tenían ninguna idea de cómo ubicarlo. Yo los mandé al blog a que vieran eso. Seguramente ustedes conocen a otros traductores tan meritorios como los que yo conocí, y seguramente alguno de ustedes los tuvo como maestros o como amigos y puede de alguna manera establecer una lista, quizás no exhaustiva, pero mediana, de qué es lo que estos traductores hicieron. Se cumple con la idea de homenajear y se cumple con la otra idea, que por otro lado tiene también otro valor. Y voy a dar un ejemplo bien concreto. Hace aproximadamente un año salieron en España, en la editorial Acantilado, los cuentos completos de Nathaniel Hawthorne. Una persona en la revista Eñe dijo: por primera vez se traduce la obra completa de Hawthorne en castellano. Yo tengo una edición de la editorial Fraterna de 1974 con los cuentos completos de Hawthorne. Si de pronto, cuando alguien tiene que escribir un artículo sobre este tipo de cuestiones, puede ir al onomástico del blog y marcar Hawthorne o marcar el nombre de algún traductor, se entera que en Argentina se hizo antes y que por ahí la pólvora ya estaba descubierta. Lo que hay ahora es una nueva versión de eso, no la primera versión en castellano. Y esta misma cuestión vale no solamente para Argentina, sino para México. En México esto está mucho mejor organizado que para nosotros. Sin ir más lejos, el Fondo de Cultura Económica tiene un tomo así de gordo, que es una gran antología de autores mexicanos que tradujeron poesía y están
todo puesto en orden cronológico y están todos puestos por literaturas. Con lo cual, este libro, que tiene varias ediciones y que ha ido engrosando con el paso del tiempo, es un instrumento fantástico, no solo para el lector, sino también para quien quiera saber algo de la historia de la traducción en México. Bueno, ya que ese tipo de instrumentos no existen en Argentina, mi idea era que el blog tuviera ese tipo de cosas. Pero, vuelvo a lo mismo, mi conocimiento es limitado. Sobre esto sería interesante que quien sepa algo, de pronto agarre y... Es que yo creo que lo que tenemos que lograr es que esto se transforme en un proyecto colectivo, donde sí, a través del aporte pequeño que cada uno pueda hacer, se vaya engrosando, digamos. Totalmente. Y saber. Lo mismo si pretendemos generar nuevas actividades o con otro espacio, con otros objetivos, como puede ser armar talleres, que yo más que talleres, que es una palabra muy usada, yo creo que sería como grupos de trabajo, ¿no? O sea, donde todos somos pares y vamos viendo qué pasa en el proceso y compartimos la experiencia de traducir, por ejemplo, lo mismo. Bueno, yo creo que en esos casos también vamos a necesitar armar, no quiero recurrir al lugar común de armar una comisión para que no se haga nada, pero la verdad es que necesitamos como grupos que se comprometan con cierta área y mínimamente alguna organización tenemos que tener. Sí. Bueno, pero yo creo que para eso necesitamos primero gente. Bueno, y después es que yo creo que hay áreas donde quizás vos no tenés afinidad con la teoría, hay gente que sí y que puede hacer un aporte, pero digamos, abrir el juego y generar compromiso. Y si dividimos tareas va a ser mejor. Bueno, pero lo que pasa es que yo confío más en una cuestión. Antes de pensar en términos de crear una comisión o una cosa por el estilo, pensaría más bien que si estamos todos acá, y voy a simplificar las cosas muchísimo, estamos básicamente por una cuestión de deseo y de placer. O sea, hay algo de hedonista en este tipo de encuentro. Más allá de la parte eminentemente práctica y de que cambiemos figuritas para que los editores no nos estafen. Yo diría que en todo caso ese principio de hedonismo vale la pena recuperarlo, probando hasta qué punto cada uno de nosotros siente placer haciendo pública la parte de conocimiento que cada cual tiene. ¿Esto qué significa? Que en lugar de tener una comisión, estaría buenísimo que simplemente alguien dijera: ah, yo conozco a tal tipo, me gustaría por ahí agarrar y hacer una columna para poner en el blog con una fotografía del señor en cuestión y esto. Otro ejemplo que doy de una cosa totalmente simple, que implica tiempo, pero que a su vez es totalmente necesaria. Yo puedo leer en inglés, puedo leer en francés, puedo leer en portugués y en castellano, pero no puedo leer en alemán, no leo en italiano, no estoy acostumbrado a leer o no conozco otras lenguas que estas que acabo de mencionar. Probablemente haya informaciones vinculadas a todo esto en otros mundos de otras lenguas y sería interesante que quien las descubra las traiga al blog o las traiga a las reuniones, pero básicamente al blog, para lo cual es necesario que alguien traduzca un artículo y diga: traduje este artículo que me parece que es interesante y que puede funcionar para esto. Por supuesto que va a ser publicado con firma y todo lo demás, pero digamos, en la medida de que esto funcione, es así. Hay un punto más que tiene que ver también con lo que decía ella. Ustedes habrán notado que hay un sesgo bastante importante por el lado de la poesía en el blog, porque varios de los asistentes a estas reuniones o escribimos poesía o estamos muy interesados en la poesía y demás. A mí me encantaría que esto se repartiera de otra manera, o sea, que de pronto, si hay gente que trabaja con pensamiento abstracto o hay gente que trabaja con dramaturgia o una cosa por el estilo, aportara con el mismo énfasis, porque no son territorios a los cuales probablemente yo vaya a acercarme, porque si trato de mantener el mismo equilibrio del blog, pero no siempre lo logro, y a veces en definitiva por ahí estoy perdiendo de vista algo que está pasando y que es muy importante en un momento así. Doy un ejemplo a otro nivel. Me mandaron 10 mails de España, distintas personas de distintas universidades, preguntándome por el premio Rosetta que se está por dar y del cual hay 10 personas que fueron preseleccionadas, un premio que se da en Argentina a la mejor traducción producida en un año.
primera noticia de la cual yo tengo, En la la cual- Roseta de Champollion. claro, en la cual hay dos personas argentinas que están en la lista, traductoras del alemán, justamente con libros publicados en Eterna Cadencia. La gente de Eterna Cadencia me dice: hemos recibido esta información, estamos muy orgullosos, queremos saber qué tuvieron que ver ustedes. Yo dije: mira, es la primera noticia que tenemos de esto. Y a las universidades españolas que me escribieron también les dije: ustedes me están diciendo esto. Esta gente, si ustedes van al sitio Roseta en internet, van a ver que dicen que llegaron a una lista de 100 traducciones, de las cuales quedaron 10, después de haber consultado a cientos de traductores. Yo no conozco a ningún traductor que haya sido consultado. Entonces, de pronto, ¿Quiénes son? no tengo la menor idea porque no dice, no hay ningún nombre detrás de esto. Y es un ¿Dónde premio, se reúnen? es un premio que creo que consiste en más de $10.000. por Pero el que otra parte. adjudica el premio, que es una entidad, una persona física. No se sabe nada porque en el blog de ellos no dice nada. ¿No esa se llama Rosa, le dicen Roseta? No, pero para mí es la Roseta de Champollion. Es por la Roseta de Champollion, evidentemente. Debe ser como decir, Y vos, participan, Estamos con la piedra Doña Roseta y Rosa. nada que ver. Y Doña participan- Rosa. Claro, ¿qué decía la Roseta de Champollion? participan candidatos de la lengua castellana de prácticamente todas las provincias de la lengua, ¿no? Hay españoles, hay mexicanos, hay puertorriqueños, hay de todo. Bueno, comento esto justamente porque de pronto si alguno sabe este tipo de cosas, quién da este premio Roseta, quién da esto, otro, quién ofrece esto, dónde está Y lo cual el sitio subsidio, de ellos no aclara nada. no aclara nada. Hay montones de cosas que exceden las posibilidades de una sola persona para saberlas. Entonces, lo ideal sería, digamos, que este fue un trabajo conjunto y está totalmente abierto para que así sea. De hecho, no sé, si un día pasa cualquier cosa y yo no tengo más ganas o no puedo seguir organizando esto, sería bueno que esto siga existiendo con otras personas y que sea, en todo caso, una dinámica que no se pierda. La idea entonces es justamente que ver de qué manera cada cual se puede implicar. Perdón, pero como dijo Fraschini, que dijo Romay, cuando estábamos en la facultad, vos sos el alma mater y el pater familia. Yo dijo Fraschini, que dijo Romay. Fraschini dijo que Romay había dicho. Nosotros fuimos compañeros en la universidad con Silvina. Bueno, nada, en principio es esto, queda la cosa así abierta como para ver de qué manera cada cual se puede implicar más y de qué manera se pueden implicar más cosas. Hay cuestiones que de todas maneras son como son y que no las vamos a plantear así. O sea, yo tengo serias discusiones con Julia. Julia forma parte de la diplomacia del Club de Traductores Literarios, algo de lo cual yo carezco absolutamente. Y de lo que me siento muy orgulloso, que tiene que ver justamente con el trabajo con otras asociaciones. Yo no quiero trabajar con asociaciones que cobren dinero, ni que sean selectivas, ni que planteen determinado tipo de impedimentos para el carnet de pileta. O sea, acá viene todo el mundo, y de no hecho... revisaciones. No, ¿Quiere ¿cómo? tener- Revisaciones médicas para la pileta. No, quiere mantener sus piojos en la cabeza. Bueno, es que justamente la Pero idea... eso es lo que hace que este espacio sea algo bien distinto. Yo eso lo apoyo, me hace quedar como que... No, pero lo que pasa es que vos siempre me decís que yo peleo mucho con estas instituciones cuando escriben. Sí, bueno, pero... Bueno, es que justamente el asunto, o parte del peligro que yo veo en todo caso es que como hemos logrado hacer algunas cosas que son más o menos originales, de pronto nos volvemos tentadores como para querer ser cooptados por algún otro tipo de institución que funciona de una manera distinta. Entonces ya ha pasado que hemos recibido invitaciones que alegremente hemos rechazado o a las cuales les hemos puesto obstáculos como para que no funcione. Hay que decir que el único grupo con el cual nosotros hemos estado de acuerdo en más de una cuestión y hemos funcionado muy bien es la gente del SPET, nuevamente en lenguas vivas. Están en la orilla. Porque, claro, desde otro ángulo se dedican a una cosa muy similar a la nuestra. Sí, básicamente es una cosa pública, abierta y gratuita. Y eso es un espíritu que yo creo que es muy loable y que hay que apoyar y que es lo que es el club.
Bueno, pero está bien que existan otras cosas con otros formatos, digamos. Y a propósito de eso hay una cosa también que vale la pena agregar. Un déficit que yo percibo del club, pero que no le veo ninguna solución, y hicimos 2 reuniones con abogados justamente como para tratar de ver la cuestión, es la parte que tenga que ver con la defensa de los traductores frente a determinado tipo de problemas muy particulares. Para poder hacer eso hay que tener cumplir con una serie de pasos que implican tener una persona prácticamente rentada, y a su vez hay que hacer una serie de aportes que implican tener que poner plata. Me parece que eso realmente está completamente fuera del tipo de funcionamiento que nos estamos planteando. Yo diría en todo caso que sí vale la pena considerar otras alternativas. Doy una entre varias. Creo que vos estabas presente el día que vino la chica de Cadra y contó cómo funcionaba la cosa. Bueno, varios de los miembros del club nos hemos asociado a Cadra y hemos tenido la increíble sorpresa de que una vez por año nos llaman por teléfono, nos mandan un mail y nos dicen tenés que pasar a buscar un cheque de tanto. Increíble. Justamente porque ellos están cobrando los derechos reprográficos de los libros que nosotros traducimos, y sobre ese tipo de cuestiones después hacen la distribución. Cadra cuenta con un cuerpo de abogados especializados en Derecho. Sí, yo me acuerdo cuando estuvo. Y Pablo Inver, que no conocía a Cadra y que tenía un pequeño conflicto que resolver, se asoció a Cadra y luego de asociarse a Cadra habló con el abogado especialista en Derecho, quien lo informó a propósito de todas las cuestiones que tenían que ver con el asunto. Yo doy esta alternativa, pero entiendo que tiene que haber otras alternativas. ¿Qué sería Cadra? Cadra es la asociación que se ocupa del cobro de derechos reprográficos. Esto significa que cobra un canon anual a todas las fotocopiadoras de los principales lugares susceptibles de fotocopiar libros en el país, Facultad de Filosofía y Letras, lugares así, qué sé yo, y en base a todo eso se produce, si querés, como se llama, una cantidad de dinero anual. Con ese dinero anual después lo distribuye entre editores, entre escritores, traductores, toda la gente que está vinculada a los distintos aspectos del libro. Y funciona muy bien. Digo esto, pero bueno, no sé si ustedes conocen alguna otra alternativa, y si esa otra alternativa que conocen es interesante. A mí me parece que ese es un área en la que el club tiene que trabajar, o por lo menos pensar en alternativas, porque es algo que de incumbencia directa del club. Justamente por tratarse de un club de traductores literarios, el tema de la cuestión de los derechos y la relación con las editoriales es algo que no está cubierto por ninguna de las otras asociaciones existentes. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar y por lo menos explorar. Y me parece que ahí sí podemos poner varias cabezas a trabajar y ver qué alternativas se ofrecen. Lo de Cadra es interesante, pero en principio creo que tienen también, digamos, limitaciones para asociarse, ¿no? O sea, no hay limitaciones para asociarse, no, para nada. Uno va, se asocia. No sé cómo funciona. No, simplemente vas, te asocias y al cabo de un tiempo te toca la repartija que te tiene que tocar y punto. Nada más que eso. Este tema yo le sumaría algún otro tipo de cuestión más, y es la parte más complicada dentro de todo el funcionamiento del tipo de trabajo que hacemos, y es que me parece que también tendría que circular mucho más información entre nosotros. Ya circula bastante desde que existe el club, pero más todavía respecto de los usos y costumbres de la mayor parte de las editoriales, los temas referidos a pagos y todo ese tipo de cuestiones. La cantidad de gente que hasta el día de hoy sigue preguntándose qué tipo de contrato tiene que firmar, qué cosas son las que son legales y qué cosas son las que son ilegales, cuáles son las tarifas que se pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es claro, sobre todo para la gente más joven, pero aparte de no ser claro, me da la sensación que también muchas veces, por la naturaleza misma del trabajo, se suele mezquinar ese tipo de información. Se suele mezquinar por temor a que de pronto alguien se vaya a quedar después con el trabajo haciendo una oferta menor o alguna cosa por el estilo. En la medida de lo posible, diría yo, vale la pena airear todo este tipo de cuestiones.
las tarifas son tales y tales, se cobra en función de esto. En general, ¿cómo sacás vos cuando hablamos de esto, de lo de las tarifas? Mira, es muy simple, vos tenés que pensar que de una manera bastante realista sobre qué es lo que más pagan, digamos, hacer una especie de promedio entre lo que más se paga y lo que menos se paga. Cuando digo lo que más se paga y lo que menos se paga, digamos, no son tantas las alternativas que hay en el mercado y cada una de las distintas lenguas tiene pautas relativamente comunes. No es una ciencia exacta, pero al mismo tiempo también, bueno, eso, lo que siempre comentamos, hay editoriales que se ponen de acuerdo entre sí para mantener tarifas bajas y que cuando uno se queja te dicen que vayas y le preguntes a tal editorial que te van a dar los resultados del mercado y los resultados del mercado son los que se pactaron previamente, lo cual es una engaña pichanga. Bueno, más allá de que vos decías después aceptar o no aceptar tal o cual cosa, lo que tenés que manejarte es sabiendo mínimamente cómo están las cosas. Qué sé yo, no sé, y al mismo tiempo no solamente cómo están las cosas acá, cómo están las cosas respecto a otros lugares. Qué sé yo, no sé, cuánto se paga en Chile, cuánto se paga en México, cómo son las leyes. Ese tipo de cuestiones no son unas, digamos, complejas, es muy simple saber todo eso. Se le pregunta a los traductores extranjeros, te dicen cómo son las cosas y demás. Un ejemplo muy simple, pasó con el Fondo de Cultura Económica. Yo hablé con una persona responsable de lo que tenía que ver con las traducciones y me dijo la siguiente burrada: nosotros nos regimos con la ley mexicana. Ninguna empresa argentina, por más que sea la filial de una multinacional, puede regirse con una ley distinta que la que existe en el país. Y por otro lado, la ley mexicana no es muy distinta de la ley argentina. Lo que pasa es que tanto en México como acá, esa empresa en particular la está incumpliendo. Si vos de pronto agarrás y hablás de este tipo de cuestiones públicamente, tarde o temprano algún efecto causa. Por lo pronto a vos no te van a llamar para hacer el trabajo. Pero por de pronto podés también digamos, prevenir un montón de personas sobre cómo son las cosas. El tema de la cesión de derechos. El tema de la cesión de derechos eso es totalmente ilegal. Es ilegal y se puede ejecutar muy fácilmente yendo a la justicia. No vas a tener más trabajo después de eso. Pero el asunto está que si mucha gente es consciente de eso, sobre todo desde muy temprano, yo no sé si llegado el caso la cosa funciona tal como funciona. Lo pienso en términos, por ejemplo, de lo que pasó con los libros españoles en la aduana y demás. Si alguien les dice